Hola a todos, gracias por acompañarme nuevamente en Conexión Limpieza. Hoy tengo la oportunidad de entrevistar a una mujer que yo de verdad admiro. Fíjense que, bueno, yo tengo 19 años en la industria de la limpieza, pero últimamente, por esto mismo de la COVID y demás, hemos estado en diferentes webinars, charlas, y yo de pronto comencé a ver a Rebeca. Y de pronto comencé como a seguirla en LinkedIn o LinkedIn. Y me di cuenta de que estaba en Facility, que estaba en foros, que es miembro de diferentes organizaciones. O sea, me encantó porque mujeres líderes en la industria de la limpieza, así como Rebeca, joven, con mucha energía, emprendedora, en realidad yo no conozco muchas. Normalmente cuando uno va a las ferias siempre ve como mucho hombre, pero a mí me encantó siempre el feeling, la energía, esa experiencia, esa ganas de compartir. Y cuando comencé con el podcast, en realidad solo nos habíamos visto como en webinar con Rebeca, pero yo con toda la confianza le escribí: Rebeca, mira, tal cosa, ¿qué te parece a ti esto? Y ella me regaló parte de su tiempo, entonces yo de verdad súper agradecida. Y como les digo, uno de mujer también necesita tener esos líderes para verlos, y para mí Rebeca es una de ellas, como les comento. Rebeca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarme. Bueno, súper halagada, Berenice. La verdad que te agradezco montones los comentarios, pero yo creo que estamos juntas en esto. Definitivamente la virtualidad y la pandemia nos juntó en un espacio que tal vez no nos habíamos visto antes, pero creo que hemos recorrido los mismos caminos, porque si vos tenés 15 años en yo tengo 25. O sea que te llevo como 10 de vida, más o menos. Pero comenzaste antes, ¿verdad? Es que estamos... ¿Tú? Bueno, yo empecé en esto en el 97, entonces ya sí es un buen rato. ¿Has visto la evolución de la empresa? Ahorita que te acuerdas que en un momento tú me dijiste que habían comenzado con esto de limpieza, outsource, pero por lo mismo se fueron desarrollando facilities. Contanos todo esto así brevemente de tu empresa. Gracias. Ha sido una evolución donde hemos aprendido, sobre todo. Hemos crecido, pero hemos aprendido. Yo diría que en el 2010, o sea, después de haber tenido ya 13 años de experiencia en la industria de outsourcing de servicios, muy enfocado en limpieza, pero también hacíamos otras cosas, fue como este momento de cambio donde Dios nos da la oportunidad de trascender hacia algo más, que ya fue una empresa de facility services. En ese momento, tal vez en Centroamérica no estábamos hablando tanto de integración de servicios, se veían más nichos de mercado en la prestación del entorno construido. Pero bueno, pudimos capitalizar la experiencia del outsourcing en servicios basados en talento humano e integrarlos con la parte de ingeniería y mantenimiento. Entonces, ahí fue donde en el 2010 como que damos ese salto a integrar más servicios, más técnicos, con un nivel profesional, pero siempre atendiendo al sector inmobiliario. Entonces, desde el sector residencial, corporativo, fuimos integrando desde limpieza, como vos decís, que siempre es como la base de este tipo de compañías, porque tiene muchísimo volumen, ¿verdad? Hasta las otras áreas de servicios generales anexas, jardinería, mantenimiento correctivo, pero también en el preventivo, en la remodelación, en la construcción y en la adecuación de espacios. Entonces, digamos que en ese salto en el 2010, hemos venido evolucionando un poco más rápido, de acuerdo a lo que los clientes nos han ido delegando, porque sí pudimos ser como una solución completa, como una solución integral, ya no solo para delegar, sino para delegar en un solo proveedor o aliado, socio estratégico de confianza. Entonces, esa ha sido como la evolución que hemos tenido, sin perder de vista que nuestra base sigue siendo el talento humano, que somos una empresa de personas. Súper interesante. Y cuando estamos hablando contigo, y me recuerdo que me estabas diciendo que lo mismo, por estar en foros, por estar siempre en lo que está sucediendo en el mercado, me mencionaste de que se está dando una evolución. Cuando yo te mencioné lo del podcast de empresas de limpieza, mencionaste, no, se está haciendo una evolución. Contanos esto, aparte de lo que tú me has mencionado de tu empresa, ¿para dónde va toda esta industria de la limpieza?
Sí, bueno, yo creo que va cada vez más hacia integración de servicios, o sea, de todo lo que podamos integrar para tener una conexión directa con un mismo propósito. Yo el otro día, precisamente en un foro aquí en Costa Rica, yo le llamaba el repropósito de la industria. Vieras, Berenice, que a mí me encanta esa forma de pensar, porque aunque siempre fue un negocio, un people business basado en prestación de mano de obra, ¿verdad? Pero prefiero decirle capital humano, estábamos más regidos por términos como limpieza por metro cuadrado, como rendimiento por hora, como costo por hora. Y realmente con lo que hemos vivido los 2 últimos años, pero la integración de los otros modelos de conceptos más orientados a experiencia, donde la gente lo que quiere es conocer un concepto de servicio, donde realmente nos estamos conectando, donde ya no hablamos de servicio al cliente, sino hablamos de hospitality, ¿verdad? De esa interacción que te va a garantizar que la persona se sienta cómoda, que haya sentimiento de pertenencia. Entonces es más fácil lograr toda esa conceptualización o ese diseño de modelo de negocio alineando varias funciones en un solo proveedor que hacerlo con un montón diferentes, o sea, el desgaste, la logística, la energía y los costos aumentan. Entonces creo que nuestros usuarios se sienten más cómodos si empezamos a desarrollar esta relación donde entendemos cuál es tu concepto, entendemos cuál es tu necesidad, cuál es tu propósito y no solo damos limpieza, sino damos cualquier otro servicio que ustedes necesiten para lograrlo. Entonces, eso es lo que yo llamo como el que ya un modelo de facility services o de limpieza, que ese estándar ya llegó a su final, o sea, ya eso no va a funcionar. Tienen que ser modelos de servicio completamente adaptables al usuario. Hoy tengo una pregunta del lado empresarial, pongámoslo así, porque normalmente las empresas de limpieza, por lo que he conversado con tantos, normalmente son familiares. Entonces, muchas veces estas empresas es muy difícil como cambiar la ruta. Si esto es lo que hacemos, en esto nos mantenemos y esto nos ha funcionado por años, pero tu liderazgo ha permitido que tu empresa evolucione en el tiempo. Preguntándote específicamente en tu liderazgo, ¿cómo ha sido poder llevar a tu empresa esos retos, esta cantidad de oportunidades para poder de verdad dar ese paso y mantenerse y evolucionar, innovar constantemente? Para las empresas que de pronto, mi papá no me dejan o mi tío es el dueño, no sé, contanos esas experiencias y recomendaciones. Vamos a ver, el tema es que yo soy socia fundadora, ¿verdad? Entonces, de alguna manera le pude inyectar a la compañía mi mismo drive personal y yo creo que eso es lo que pasa con los líderes, ¿verdad? Y yo he sido inquieta toda mi vida, o sea, yo soy como incapaz de conformarme. Esta es una empresa que Dios me dio, creo que te lo he dicho antes, y yo soy de la que le digo a Dios, vea, yo voy para adelante. En el momento que usted piense que ese no es el camino, póngame un muro bien alto, porque yo voy a tratar de escalarlo, ¿verdad? Yo necesito que usted me diga, a pesar mío, cuál es el camino correcto, porque sí, definitivamente yo soy inquieta y he tenido la bendición de tener un equipo de trabajo que se ha montado en esa barca del crecimiento, ¿verdad? Siempre, y Costa Rica es un país diminuto, Berenice, o sea, Costa Rica son países pequeños. Pero hemos tenido el privilegio de estar conectados con estos organismos internacionales desde hace muchos años y entonces vamos a ver lo que están haciendo afuera antes de verlo cercano y hemos tratado de aprender lo que se puede aprender del primer mundo, ¿verdad? O sea como sea, nuestra economía es una economía menos madura, son mercados más pequeños y entonces hemos podido ir a ver otros modelos y tropicalizarlos, pero también Costa Rica es un país privilegiado porque tenemos mucha industria en zonas francas de muy alto nivel, por ejemplo, de ciencias médicas. Entonces,
fuimos como el primer país de Centroamérica en tener una empresa como Intel hace muchísimos años, que no solo nos hizo mantenernos a nivel educativo a la altura, sino tener que seguir aprendiendo para albergar toda esta industria médica, de las ciencias de la vida. También ahora tenemos mucho el sector logístico, pero tenemos mucho también shared services desde hace muchos años de empresas globales que encontraron en Costa Rica esa posibilidad de albergar centros de servicio. Entonces, hemos tenido las dos cosas, como esas ganas de seguir creciendo, de aprender de los otros para ser pioneros en la prestación de servicios, pero también una estructura y una plataforma muy abierta para hacerlo, te soy honesta. Y en el campo de la innovación, automatizaciones, sistemas, ¿en qué momento United hizo ese salto? ¿O desde las bases nos dijimos desde un inicio vamos a comenzar no papelitos? ¿O cómo fue todo ese cambio? Que la misma industria, a este momento hay empresas que, por ejemplo, no utilizan CRM, o que uno dice no puede ser posible, ¿verdad? O aplicar. Entonces, contanos cómo es esto para los que van comenzando, los que ya tienen un año y aún siguen con papelitos, esta parte de la evolución digital también, y cómo te ha ayudado a ti. Sí, Berenice, eso es una experiencia importante, difícil, y no solo la hemos vivido, sino que hemos estudiado mucho el tema, y cuando te dicen que el 90% de las implementaciones tecnológicas fracasa, es una realidad, porque no es un tema de tecnología, es un tema meramente humano. O sea, la resistencia no solo de la propia operación de uno y de nuestros equipos, sino de los usuarios a adaptarse a el cambio tecnológico es altísima, ¿verdad? O sea, son muchas las barreras que tenés que ir pasando. En el caso de OFS, como yo siempre asistía a estas ferias, ¿verdad? Desde hace muchos años, te voy a decir que como hace 10 años, por ejemplo, a mí se me metió hace 10 años lo de que teníamos que tener un app para reemplazar todo ese montón de checklists en papeles y ese montón de expedientes, ¿verdad? Entonces me voy a una feria, te cuento la historia, y empiezo a recorrer los pasillos y sí habían opciones, en ese momento 2 o 3, pero todas en inglés, ¿verdad? Y nuestro personal es de habla hispana. Entonces yo me sentaba con ellos, me reunía, les decía nuestro interés, quedaban súper, que claro, que ellos podían hacer una traducción para nosotros. Y ni te puedo explicar el costo cuando me dijeron que ellos lo traducían. Yo dije, eso es inalcanzable en este momento para nosotros. Entonces en ese momento me devuelvo como triste, ¿verdad? Ajá. Y sigo investigando hasta que llego a España, por ejemplo. España tiene que tener, ¿verdad? Desde España hicimos una adquisición hace ya más de 7 años. Nos dicen que no, o sea que sí, que ellos con mucho gusto, pero que la implementación la hacen desde Chile, para no decirte cuál fue el programa. Ay, sí. Desde Chile nos empezaron a implementar, había cambio de horas, había un enredo. Mira, infructuoso. Fue muy duro porque cuando ya nos llegaron los equipos no eran compatibles con la tecnología que en ese momento teníamos en Costa Rica. Fue como, yo dije, no puede ser, ¿verdad? O sea, la inversión y eran como poquitos datos de información que no nos dijeron como hasta cuando ya y no servía, ¿verdad? Pero fuimos aprendiendo el proceso. Entonces me vuelvo a ir, por ejemplo, por eso te digo, para otra feria en Estados Unidos, y la gente que yo había visto hace unos años me dijeron, qué dicha que usted vino. Mire, por un desarrollo que hicimos para algunas empresas aquí en Estados Unidos, ya lo tenemos en español y queremos que ustedes sean la empresa que lo pruebe en Latinoamérica. Qué espectacular. Entonces empezamos a hacer como, no sé, 4 años en el tema, se empezó a implementar, ellos le fueron haciendo adaptaciones. Entonces, desde ese punto de vista, toda una experiencia, pero desde el punto de vista de la implementación de nuestros clientes, por ejemplo, entonces yo llegué hace, no sé, 3 años o antes de pandemia, donde un usuario que yo digo, este cliente va a estar fascinado con esta propuesta, porque es una empresa de alto nivel, tiene sites en Asia, en Europa, o sea, él va a entender perfecto.
Entonces yo llegué Claro. a la inversión con todo súper esquematizado, con los reportes que le íbamos a dar, con los KPIs, con todos los roles montados a presentarle el proyecto al usuario, y el usuario me dice, nos parece magnífico, pero corporativo no nos permite que los trabajadores usen un smartphone en el número. Ay, no. Entonces, como, o sea, ¿verdad? O, por ejemplo, otro usuario nos decía, sí, pero es que yo ya tengo mucho trabajo, o sea, yo qué pena, pero no tengo tiempo para eso. Otro usuario nos decía, los usuarios, Berenice, o sea, no solo la resistencia a nivel de todo el entrenamiento y capacitación, el reskilling y el upskilling de nuestros equipos, los usuarios te ponen barreras. Entonces llegaba yo. El que no te imaginas, ¿verdad? Es que no te imaginas eso. Yo Claro. pensaba que iban a decir, wow, porque además era un valor agregado a nuestro servicio. Nosotros no pretendíamos hacerle ningún cobro adicional al usuario. Y de pronto entonces dice como, sí, déjame valorarlo y cuando me den el ok te aviso. Entonces, te cuento esa resistencia del lado del usuario que para mí fue completamente difícil de manejar. La pandemia la cambió. La pandemia la cambió porque entonces ya el usuario dijo, ok, como estoy teletrabajando, ¿qué era eso que tenías? ¿Qué era ese dashboard que yo puedo ver desde mi casa? ¿Verdad? Entonces, la pandemia nos ayudó a acelerar esa implementación. Pero ¿cuál era nuestra bendición? Que ya lo teníamos. Era un proyecto que ya lo habíamos desarrollado antes. Y con la operativa, ni te digo, era la cantidad de aparatos celulares quebrados, desechados, robados, con pornografía. Bueno, no te puedo explicar lo que fue esa parte de culturizar a nuestros equipos de que ahora un aparato digital también era una herramienta de trabajo. ¿Y ustedes? Que hay que mantener, etcétera, etcétera. Ustedes le dan el aparato también a sus empleados. Claro, claro, a los encargados de digitalizar la operación es una responsabilidad de nosotros como prestadores de servicio darles el aparato. Pero entonces, bueno, ahí era como hasta dónde, cómo, quiénes, ¿verdad? Todo fue un proceso de aprendizaje. Impresionante, porque son unas curvas de aprendizaje increíbles, increíbles, pero son necesarias. Si tú no hubieras estado preparada a eso, también se pierde la oportunidad de negocio. Por supuesto, y te digo, la pandemia lo aceleró, o sea, ahora todo el mundo habla de automatización, todo el mundo habla de digitalización, pero yo te digo, yo llevaba 10 años en el proceso. La pandemia nos permitió acelerarlo porque la gente ya le encontró el valor a tener registros, a poder visibilizar y hacer una trazabilidad de lo que estaba pasando. Antes era como, yo te creo, huele delicioso, ¿verdad? Ahora esa visión del servicio cambió. Ahora yo quiero saber a qué hora lo aplicaste, cómo lo aplicaste, qué producto, quiero tener la ficha técnica accesible y eso es mucho más fácil en un app o en un dashboard, ¿verdad? Claro. Mira, Rebeca estuvo aquí a las 10, se utilizó este producto, aquí está la comprobación de la información. Antes era más una relación de percepción, era menos objetivo, ahora lo puedes tangibilizar. Y en este cambio que fue tan evidente con la pandemia, ¿qué otros cambios ustedes pudieron evidenciarlo? ¿Que afectaron positiva o negativamente a la industria? Vamos a ver, nos benefició la profesionalización de la industria porque las empresas que ya teníamos camino recorrido en productos realmente en búsqueda de la salud y el bienestar, no que oliera rico, como yo te digo. Las empresas que usábamos entonces productos certificados verdes, que ya estábamos hablando de sostenibilidad. Antes competíamos por precio con otras empresas que limpiaban con agua, por decirlo así, o con agua con color, que lo hemos escuchado también en otros podcasts. ¿Verdad? Entonces, pienso que la profesionalización a nosotros
nos benefició porque no tuvimos que salir al mercado a ver qué encontrábamos, ya lo teníamos, ya eran nuestros protocolos. O sea, entonces ya estábamos en la ISA, lo único que hicimos fue certificarnos GBAC, ¿verdad? Entonces teníamos todo para poder certificarnos, fuimos una empresa que se certificó muy pronto, como ya teníamos incluso las marcas adecuadas, lo único que teníamos que hacer era tal vez hacer sustitución de productos, ya teníamos productos grado hospitalario, entonces más bien nos permitió ayudarle a nuestros usuarios en el proceso de entender cuáles eran los cambios necesarios. O sea, pudimos ser facilitadores de capacitación, facilitadores de protocolos. ¿En qué nos perjudicó? En la demanda, que le perjudicó a cualquier proveedor de servicios con el cierre de la operación, ¿verdad? O sea, definitivamente operaciones de que estaban muy robustas, donde había mucha inversión, se cerraron, y algunas, la mayoría ya volvieron, pero hay otras que se dijeron que ya no van a volver a la oficina, que imagino que te ha pasado también a vos, que reducen espacio porque ahora tienen un teletrabajo, que tienen un sistema híbrido. Entonces, sí, la demanda cambió. Creo que es una demanda más selectiva que favorece a las empresas profesionales, es una demanda que valora más la oferta, pero a la vez es reducida y hay muchas empresas profesionalizándose para coger un poco de ese pastel. Y a mí me llama la atención en esa misma línea. Hace un par de días atrás estaba entrevistando a Carlos Huete, que imagino que lo conoces. Él es de Nicaragua y también pertenece a la ISA, ha sido capacitador también de la CIM. Y también el día de ayer estaba dando una charla, Juan, ¿cómo se llama? Del INSA. Estaba dando una charla sobre la competencia que en este momento, por ejemplo, empresas de fumigación se han metido a limpieza, empresas de, no sé, de consultoría se han metido en esto, empresas, no sé, de todo tipo, porque vieron que existe una posibilidad. Entonces, sí hay como una preocupación de esta cantidad de competencia simétrica que existe, porque quieras o no, están afectando a las empresas ya con renombre, con más tiempo, por diferentes cosas, por costos y demás. ¿Cómo tú ves esto de la competencia simétrica desde la experiencia vivida para ustedes? Yo creo que había más competencia asimétrica en nuestro nivel previo a la pandemia. Okay. Te digo, por la falta de capacitación y la improvisación. Creo que en el caso de Costa Rica, que el mercado se ha educado muchísimo, a cierto nivel no es tan asimétrico, pero sí hay mucho más competencia. O sea, sí definitivamente no asimétrica, pero aumentó. ¿Por qué? Porque, como vos decís, la gente ha ampliado la cartera de servicios porque se le ha reducido su área, entonces quiere aumentarla de alguna manera. Entonces, empresas que no se dedicaban a dar prestación de servicios de facilities, lo están integrando en su portafolio. Antes había tal vez una estructura más horizontal en las organizaciones y ahora están tratando de integrarse vertical. Y en esa integración vertical dicen, ¿y para qué voy a subcontratar esto si ahora lo puedo hacer yo mismo? Entonces, tal vez yo ahí la asimetría la vería, en el caso de Costa Rica, y con estas integraciones que definitivamente nos hacen perder ventaja competitiva en razón a lo que están haciendo de sus mismos portafolios. Y como te repito, Costa Rica es un país casi que un cafetal con luces, pero eso suena muy feo. Costa Rica es un país... No, hombre, pero yo soy centroamericana, igual tenemos que Rebeca, yo soy de El Salvador, pero por lo menos en Centroamérica se le tiene un gran respeto a Costa Rica, porque nos lleva años luz en muchas cosas y principalmente en educación. O sea, eso no lo podemos negar, y eso ha afectado positivamente a Costa Rica porque es diferente. Cuando uno va a Costa Rica es diferente a los demás países de Centroamérica por ese también nivel de educación que tiene personas, los costarricenses. Y siento yo que también eso ha hecho que se maneje en este momento de la pandemia un poco diferente como nos ha sucedido en otros países, me parece.
Lo otro Vamos que a te ver, iba... yo voy a aceptar el piropo porque estoy muy orgullosa de mi país. Yo creo que hace 20 años nosotros nos jactábamos de ser la Suiza centroamericana. A nivel de educación, a nivel de sistemas de salud. Pero desgraciadamente, Berenice, en los últimos 20 años eso se ha descuidado. Okay. Entonces, creo que la pandemia nos dio una oportunidad de volver a esa base y de recuperar nuestra capacidad de responder con educación y profesionalización a ciertas industrias, que es lo que te digo que creo que ha pasado. Primero, porque nos interesa atraer inversión extranjera y entonces cada vez va a ser más exigente el inversionista y además que tenemos a Panamá, o sea, Claro. seamos honestos, Panamá está empujando duro, Nicaragua también, Salvador también, o sea, ustedes ahora tienen un presidente que en pocos años ha querido hacer un montón de cosas, ¿verdad? O sea, todos los países quieren desarrollarse, no podemos seguir pensando eso, que Costa Rica tiene un nivel superior. Entonces, creo que los últimos 2 años el sistema de salud nos benefició muchísimo, o sea, sí, el manejo de la pandemia a nivel de centros hospitalarios y la Caja del Seguro Social en Costa Rica es como de los sistemas gubernamentales más robustos, ¿verdad? Entonces, a nivel médico, sí, la atención fue muy, muy buena con líderes en el área, no solo con la capacidad y los recursos profesionales, sino con la dedicación que se requería. Entonces, eso estuvo muy bien y ahora también queremos recuperarnos lo antes posible. Entonces, creo que todos los sectores están haciendo lo propio para adaptarse rápidamente. Entonces, en nuestra industria, volviendo a lo que realmente nos importa, yo creo que hay mucha profesionalización, creo que hay mucha inversión, creo que no nos podemos descuidar y no podemos creer que tenemos la receta, la panacea o que porque tengo tantos años en el mercado, mi experiencia va a prevalecer. Creo que hay gente por ahí, y me di cuenta la semana pasada que tuvimos un foro aquí en Costa Rica, empresas de ingeniería que ahora también están dando facility services, o sea que más bien que antes solo atendían de ingeniería hasta un sector técnico más profesional, están verticalizando para abajo. Ya tienen la inversión, ya tienen la infraestructura y ahora quieren ofrecer más servicios. Entonces creo que por ahí más bien es donde en Costa Rica se va a sentir la presión de la competencia. Ok, y algo, sí te voy a solicitar, este foro fue muy importante en el área de facilities. ¿Crees que nos puedes contar brevemente, así como unos highlights importantes de este foro que tú puedes decir, no, definitivamente esto me encantó, para compartirlo a todos los que nos están escuchando en el podcast? Gracias. Era más orientado a la administración, ¿verdad? A facility management y property management y la adecuación de los espacios para atraer inversión, no tanto a la operación. Pero si tuviera que resumir, te resumo en que estamos en la era de la flexibilidad. O sea, estamos en la era de la flexibilidad. O sea, básicamente es escuchar cuáles son tus necesidades. No hay un one size fits all, no hay una sola talla para todos, ¿verdad? Entonces, es como adaptabilidad, flexibilidad, conexión, como se llama tu podcast, conexión, o sea, generar una interacción. Luego otra cosa muy interesante que estuvimos conversando incluso en el panel que tuve la oportunidad de moderar es el traslape entre el property management, el facility management y el proveedor de servicios. O sea, cómo este trabajo tiene que ser ahora absolutamente colaborativo. Antes no era como, no, el inmueble lo ve el property, el facility management ve la adecuación de los espacios y los services, el rol de trabajo. No, ahora es todos juntos, ¿cómo armamos este paquete para que Berenice diga, aquí es donde quiero estar, aquí es donde me siento cómoda? No es solo amenidades, no es solo espacios flexibles, ¿verdad? No es solo cosas de entretenimiento, el gimnasio, las salas de yoga, los cafés, no, es la experiencia de la persona. Es más, yo no sé si vos has oído que ahora ya en lugar de facility managers quieren decir experience managers. O sea, lo escuché, no he leído tanto al respecto, pero lo he escuchado yo. Sí, o sea, ya es un tema de
sensorial, ¿verdad? Es un tema absolutamente sensorial. Es cómo me estoy sintiendo en la prestación de este servicio. Mucho de hospitality. Perfecto, me encanta. Y solo para resumir, Rebeca, unos consejos para estas mujeres que están liderando empresas de limpieza o quieren liderar empresas de limpieza. Tú que has tenido tanta experiencia, contanos, danos un resumen así maravilloso de cosas que crees que nos pueden funcionar. Ser valiente. Yo creo que esto que vos estás haciendo es una buena idea, pero estás siendo valiente, ¿verdad? O sea, el coraje tiene que sobrepasar la parte de modelo de negocio, la parte operativa, porque nosotros atendemos una industria que se basa en imprevistos. Y el poder manejar los imprevistos sin que te altere es muy, muy importante, y sobre todo para las mujeres, pues por nuestra composición biológica, ¿verdad? O sea, yo le digo mucho a las chicas que nuestros sentimientos pueden cambiar, nuestros pensamientos pueden cambiar, las circunstancias pueden cambiar, pero yo no cambio lo que tengo que hacer, ¿verdad? O sea, aunque las circunstancias sean cambiantes, seguir en el camino de lo que estamos haciendo. Yo creo que para una mujer que quiere seguir adelante es muy importante que pueda manejar sus emociones con ese coraje como vos lo estás haciendo, para poder avanzar sin detenerse, sin ver para atrás. No te escucho, estás en mute. Ay, perdón, estaba escuchando una TED y entonces decía esto, básicamente, cabal como lo que tú le estás diciendo. A veces la diferencia en los liderazgos entre mujeres y hombres es que muchas veces, y aquí viene la educación de la familia, en que los papás a veces limitan en que es una niña y no se le da la oportunidad de tomar riesgos o tomar decisiones, sino que la tomamos como, no, usted es una niña calmada, y el niño sí, que se suba, que tome riesgos, que invite a otras chicas a salir, lo que sea, pero la niña no. Entonces decía que era demasiado importante que desde la casa los papás, si quieren formar líderes, que le enseñen a sus hijas a tomar riesgos, a tomar decisiones, sin miedo a equivocarse, porque eso los va a llevar a salir adelante y llevar no solo una familia, sino una empresa de verdad con el liderazgo que se necesita para que evolucione así como la tuya. Ay, muchas gracias. Sí, yo creo que no podemos vivir en temor. O sea, yo creo que una de las principales limitaciones mentales es el temor, y del pensamiento vamos a la acción. Es lo mismo con la digitalización o la automatización. O sea, lo primero que hay que cambiar es hacia el pensamiento digital. Si no cambias el pensamiento digital, lo demás no fluye, ¿verdad? Entonces, para todo, yo creo que ser bastante más intencionales en los esfuerzos y menos, muy pasionales, está bien, o sea, la pasión de las mujeres es fundamental, eso nos hace ser mucho más rápidas, muy oportunas, ¿verdad? O sea, la pasión de la mujer es muy, muy necesaria para desarrollar negocios, pero siempre sin temor y con cabeza hacia el frente. Perfecto, muchísimas gracias. Como les dije, una líder de verdad que hay que seguirla, sigan en LinkedIn, Rebeca, y se van a dar cuenta en la cantidad de foros, cómo está metida en la industria, y eso de verdad, cómo ayuda también para que su empresa siga desarrollando. Si usted no pertenece a la ISA o a una cantidad decime las asociaciones en las que tú participas, solo para tener una idea, que son una gran cantidad. Bueno, vamos a ver, iniciamos con la Building Service Contractors, de ahí pasamos a la ISA, luego a IFMA, ¿verdad? Cuando no habían tantas organizaciones de habla hispana, participábamos en las de habla inglesa, porque no queríamos quedarnos atrás en el conocimiento y la investigación. Gracias a Dios fueron creciendo otras organizaciones como la Global de la industria del Facility Management, ¿verdad? Que la última vez que fui a ese foro fue en el 2019 en Irlanda, pero fue muy, muy interesante para el EuroFM.
Y ahí hemos ido metiéndonos, pero creo que las más importantes son las asociaciones internacionales de Facility Management que se vayan desarrollando. Ahorita, y esto es un comercial, estamos desarrollando el capítulo de IFMA para Latinoamérica. Entonces, estamos trabajando en integrar más Latinoamérica desde el Facility Management también. Perfecto. Muchísimas gracias, Rebeca. Gracias por tu tiempo. ¿Vos? Sabemos que sos una mujer sumamente ocupada, pero de verdad todo lo que nos has compartido definitivamente le va a ayudar no solo a mujeres, sino que también a muchos hombres que estamos trabajando en esta industria que tanto nos apasiona de limpieza y facilities. Muchísimas gracias. Te deseo lo mejor. A vos las gracias, Berenice, y te felicito. Tan bella. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Gracias.